Buen día. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra me dio el Señor para compartir hoy contigo. Y dice la palabra del Señor que no debemos amar las cosas del mundo, las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? La mentira, el odio, el rencor, todas esas cosas que nos apartan de Dios, el amor al dinero, el afán, la ansiedad. Dice la palabra del Señor que debemos hacer su voluntad. Debemos hacer lo que Dios ha escrito en su palabra. Este es el tiempo que estamos pasando, estamos viviendo. Sabemos que es el último tiempo. Sabemos que Dios está dando una advertencia. Dios nos está dando señales. Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo, Dios no es que Él va a venir y listo y nunca nos avisó. Dios ha dado señales a sus hijos para que nosotros sepamos que estamos en los últimos tiempos y sabemos que todas las cosas que se están cumpliendo, tanto lo que está pasando en Israel como lo que sigue pasando alrededor del mundo, aún en nuestros países, Argentina, que yo soy de Argentina, aún el hambre, aún todas las cosas que están pasando, la corrupción, todas esas cosas son señales de los últimos tiempos. Nunca, jamás yo vi que las cosas fueran tan claras como ahora que se están cumpliendo. Por eso Dios te está dando una advertencia ahora. Si tú amas las cosas del mundo, este es el tiempo donde el enemigo te va poner todo lo que te atraiga, que te aparte de Dios para que tú no estés firme, para que tú no busques la presencia de Dios, para que te descuides y en un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. Y el Señor te está diciendo ahora que empieces a abrir tus ojos, que empieces a despertar, que empieces a echar fuera la pereza, que empieces a echar fuera el desánimo, todo lo que ha llegado a tu vida, que te ha apartado. Dios te ha dado talento, te ha dado dones, te ha dado una boca, te ha dado una lengua y si no tienes, no puedes hablar, te ha dado también para que puedas hablar como muchos hacen con señas, pero puedes hablar de Dios, puedes predicarle a los tuyos, puedes decirle a los que están a tu lado a través de lo que sea, como sea. Es el tiempo que Dios quiere que los hijos de Dios nos levantemos y hablemos y proclamemos su palabra. Esta palabra quizás sea corta, quizás no sea la palabra que tú estás esperando, pero es la palabra que Dios te está dando. Despiértate, empieza a hablar de Dios, empieza a ponerte a cuenta porque Cristo viene en cualquier momento. Dice Dios que debemos estar velando todo el tiempo. No solamente cuando nosotros deseamos, en la noche, en la madrugada, debemos orar por Israel, por lo que está pasando, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, que gracias a Jesús, que fue judío, nosotros conocimos la salvación. Podemos orar por ellos, debemos interceder, debemos clamar, el pueblo de Dios está sufriendo. Nosotros también somos pueblo de Dios, somos añadidos, adoptados por Él, pero nosotros debemos entender de que el pueblo de Dios ahora necesita de nuestra oración. Dice la palabra del Señor que Él nos bendecirá si nosotros bendecimos a Israel y Él nos maldecirá si nosotros maldecimos a su pueblo. Nosotros debemos clamar en esta hora no solamente por Israel, sino por todo el mundo. Todos aquellos que están siendo perseguidos, todos aquellos que están pasando diferentes cosas. No tanto estar en los altares predicando cada cosa que no viene de Dios, viene de nuestra carne. Basta ya de predicar cosas que vienen de la gente va a un templo a escuchar palabra de Dios. La gente va a un templo a escuchar palabra de sanidad, palabra de esperanza. No va a escuchar palabras de hombre, palabras de personas que se guían por su propia carne. Empecemos a sacar ya nuestra carne, empecemos a vencerla, empecemos a hacer la voluntad de Dios porque Dios te va a pedir cuenta a ti como a mí. Nos va a pedir cuenta más a los ministros que ahora están ellos llevando a multitudes hacia donde ellos quieren, porque no es nuestra iglesia, ni es nuestro templo, ni es nuestra denominación. Es la iglesia de Dios. Es una sola. No son un montón, no son, yo te pongo este título, el otro le pone, no. Dios está ahora y va a pedir Dios cuenta a tu vida y a mi vida de lo que estamos haciendo, de lo que Dios nos ha dado. Dios da y Dios quita. No se trata de competencia, estamos viviendo y nos estamos contaminando con las cosas que no debemos. Reaccionemos, llevemos a la congregación hacia Dios, a buscar de la presencia, arrodillarnos, a ponernos de rodilla, de panza, rogando, orando. Ser un pueblo como es el pueblo de Dios, uno solo. Si alguien necesita estar ahí para esa persona,
Porque ni siquiera el dinero que tanto abrazas y tanto adoras, ni siquiera el dinero te va a servir, porque va a haber escasez de alimentos. El dinero se va a estar tirado en las calles, o sea que ni eso vale la pena que tú tanto adoras o que tanto muchas veces nosotros decimos y adoramos, y porque sin querer los adoramos. Cuando ponemos algo antes de la voluntad de Dios y de Dios, estamos idolatrando eso. Y Dios en esta mañana te está reprendiendo nuestras vidas para decirnos que nos volvamos a Él, que busquemos de su presencia. Es tiempo donde volvamos a Él. Dice la palabra del Señor que si amamos las cosas del mundo, las cosas materiales son de este mundo. Las cosas materiales pertenecen a esta tierra. Nosotros somos del Espíritu, somos de Dios. Dios tiene algo maravilloso para nosotros que no se compara con esto que vemos acá. Muchos reaccionan como si no fueran a irse nunca. Es tiempo de que empiece a interceder por aquellos que se están apartando. Hay muchos que están ahí, están yendo a un lugar, y tú crees, te estás pensando solamente en ti, no te das cuenta que el que está al lado tuyo se está perdiendo, se está alejando. Empecemos a reaccionar, Dios viene en cualquier momento. Dios me dijo, levántate y empieza otra vez a predicar mi palabra. Yo nunca dejé de predicar la palabra, pero sí en YouTube paré un tiempo. Pero fue solamente por una relación con Dios, por una intimidad de busca de Dios que era diferente a lo que yo estaba haciendo. Pero cuando el Señor me dice algo, yo lo hago. Por eso cuando el Señor te diga, levántate, despiértate, empieza a orar, empieza a darle palabra a dale mi palabra a tal, dale palabra a profecía, exhorta a tal, hazlo. Hazlo, porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Y no digas, yo no puedo hablar, como dijo Moisés, o soy tardo, o soy bruto para hablar. Porque si Dios te dice algo, porque Él va a hablar, no vas a hablar tú. Dios es el que da palabra, Dios es el que pone en nuestra boca la palabra. Y la palabra del Señor en esta mañana, dice acá la palabra del Señor en Primera de Juan, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa el que hace la voluntad de Dios? Permanece para siempre. ¿Qué importa lo que no quieran reconocerte? ¿Qué importa lo que te digan que estás loco? ¿Qué importa lo que digan que tú te quieres hacer ver? Dice que el que cree en Él permanece para siempre. Y si el que hace la voluntad de Dios, y si tú haces la voluntad de Dios, vas a permanecer para siempre porque Dios es el que te respalda. Basta de dudar de lo que Dios nos ha dado. Basta de poner a hombres y a personas que si me tienen en cuenta o no me tienen en cuenta. Dios es el que te tiene en cuenta. Dios es el que tiene relación contigo. Levántate, empieza a predicar, empieza a hablar. Aún los tuyos. Muchas veces vas a estar solo, pero Dios quiere que en este tiempo reaccionemos porque muchos se están enfriando, porque muchos se están quedando, porque muchos están hablando de sí mismos, porque muchos están edificando para sí mismos cosas de esta tierra. Y si tú amas las cosas de este mundo, te guste o no te guste, dice la palabra del Señor, que te constituyes enemigo de Dios, porque estás amando algo que es material. Lo primordial en nuestra vida es cumplir el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que todos aquellos pecadores se arrepientan y vuelvan y sean salvos por Él. Ese es el sueño de Dios, que nos arrepintamos, que caminemos conforme a su voluntad. Si Jesús vino hecho hombre y se hizo hombre para vivir en esta tierra y caminar, es porque nos dio ejemplo que sí se puede. Muchos dicen, yo no puedo vencer esto, yo no puedo orar, yo no puedo allá. Sí, Jesús pudo porque Él se hizo carne. Nosotros también podemos. Nosotros también. Dios no nos va a dar una carga más pesada que nosotros podamos soportar. Por eso en esta mañana te insto en el nombre de Jesús que te levantes, que te sacudas, que dejes del pasado, que dejes las lágrimas, que dejes las cosas que te dicen, que no te dicen. Puesto los ojos en Cristo, decía Pablo. Puesto los ojos en Cristo. Tus ojos deben estar puestos en Cristo, no en las personas, no en las circunstancias, no en lo que te falta, no en las cosas que te dicen o que tú ves, aún lo que tú ves. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces confía en Dios. Levántate, mujer, levántate, varón, levántate, adolescente, levántate, joven, levántate, niño, porque este es el tiempo donde el pueblo de Dios debe empezar a levantarse y a clamar y a gemir y a doblar dos rodillas día, noche, mañana, madrugada. Es el tiempo donde debemos tener nuestras lámparas llenas de aceite, donde debemos estar resplandecientes. Sacúdete, sacúdete. Cachetéate, no sé, échate agua helada, reacciona. Si tienes sueño a la madrugada y Dios te despierta, reacciona y empieza a buscar porque Dios tiene algo grande. Es el tiempo donde Dios quiere revelarnos palabras. Es Dios donde Dios quiere hablar a sus profetas, diciéndole lo que deben hablar. Y muchas veces Dios nos despierta, nosotros seguimos durmiendo porque nos da fiaca, porque tenemos sueño, porque estamos siendo atacados. En esta hora Dios te dice que te levantes y empieces a hablar de su palabra porque el tiempo se acaba. Y que no sea uno de nosotros que nos quedemos y recordemos las palabras que Dios nos decía, no las escuchamos. Bendigo tu vida en este día. Padre,
bendice a aquellos que están escuchando este video, tu palabra, palabra que viene de tu boca, Señor. Llénalos de ti, Señor, que ellos puedan, Señor, escuchar cuando tú hablas, Señor, y ser usados por ti, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que están escuchando y los que están oyendo este video. Te pido que compartas la palabra del Señor. Dejemos ya de competir, dejemos ya de pensar si este fue vestido así o el otro fue vestido así, dejemos de criticar. Pecado también es la mentira, también es criticar, también es mirar mal, también es no compartir con el que necesita. Pecado es muchas cosas que nosotros no lo vemos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Escudriña eso. Escudriña eso, porque Dios quiere en esta mañana que tú vuelvas a Él. Dios quiere en esta mañana que despiertes. Si el hombre te pisoteó y hizo creer que tus dones no valen, pues Dios te dice ahora que tus dones valen más que todo el oro de este mundo. Y cuando Dios te da un llamamiento, a ti no te importa quién te unge, en quién no te unge. Dios te está llamando, Dios te ungió. Levántate, varón, levántate, mujer. Tú que te apartaste muchas veces y te fuiste a otra congregación o te apartaste de otro lado y te dijeron te va a ir mal porque eres un traidor, porque no, es mentira del diablo. Dios a unos pastores a veces usa y ellos se prestan en su boca para maldecir al pueblo. Pero tú debes confiar en lo que Dios te ha dado y te ha dicho. Por eso levántate, empieza a hablar. Empiezas con 2 personas. Si Dios te ha llamado pastorado, empieza con una. Empieza. Porque Dios te va a pedir a ti cuenta y este es el tiempo donde debes desarrollar todo lo que Dios te ha dado. Todo. Y Dios me está poniendo a unas personas en mi mente en este momento. Unas personas que sé y que Dios me ha mostrado que tienen talentos y dones grandes. Y Dios te está diciendo a ti, que yo sé que vas a ver este video porque Dios me está diciendo que eres tú, varón, tu mujer, que Dios quiere levantarte. No tengas temor, no importa si papá, si mamá, si si el otro no me apoyan. Levántate, empieza a hablar. Quieres poner y empezar a hablar una congregación de 2, de 3. Dios va a traer las personas que deban, pero Dios busca ahora personas que le adoren en espíritu en verdad. Dios busca pastores y profetas que hablen la verdad, no que hablen solamente materialismo, no solamente que hablen de las cosas de esta tierra, que está bien estar, pero Dios dice que si nosotros nos ocupamos de sus cosas, Él se va a encargar de la nuestra. Las cosas materiales van a ser añadidas, la plata va a ser añadida. Dios es el que nos sostiene, es Dios el que nos sostiene. Cuando vamos a entender eso, no se trata que a mucha gente dice, no sirves a Dios porque no haces nada dentro de un templo, pero sirves a Dios a través de tu actitud, a través de dar a otro que está fuera, aún en tu barrio, aún en tu familia, que necesite palabra, que abraces. Eso es servicio, eso es dar amor de Dios. No minimices lo que Dios te ha dado, no minimices lo que Dios te ha puesto en ti. No lo hagas porque haces que el corazón de Dios se ponga triste, haces que el corazón de Dios se congoje. No hagas eso, valora lo que Dios te ha dado, lo que tú das también vale, no hace falta estar gritando en un altar, no hace falta estar que la gente esté alrededor tuyo aplaudiéndote, no, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira dentro de tu corazón y Dios te está diciendo en esta hora que hagas lo que Él te ha pedido, que hagas lo que Él te ha mandado, que importa quiénes te apoyan o no, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Bendigo tu vida en esta mañana porque sé que esta palabra va a llegar específicamente a aquellos que la necesitan, aquellos que necesitan esta palabra de aliento. Levántate, no eres cualquier cosa, eres un guerrero, una guerrera de Dios. Únete con tu marido, únete con la pareja, con el matrimonio que tú tienes y Dios te ha dado para un llamamiento. Levántate, porque este es el tiempo. No va a haber quizás después otra oportunidad. O nos vamos o nos quedamos por no hacer la voluntad de Dios, pero no va a haber más oportunidades. Se está acabando el tiempo y Dios está mostrando su mano y su poder. Crean o no crean los demás, las señales son para nosotros, para los hijos de Dios, no para los incrédulos. La humanidad elige creer en Dios o no, la humanidad elige perderse o no, la humanidad elige hundirse o no, la humanidad maldice y bendice a sus hijos. No es que Dios venga y maldiga a los hijos de los malos y maldiga, no. Uno mismo, los padres mismos maldicen a sus hijos con lo que les enseñan, las atrocidades, las inmundicias, adorar al enemigo, todas esas cosas. Lamentablemente hay niños que se van a perder culpa de los padres por haberlos guiado a Satanás, por haberlos guiado a las cosas de este mundo. Y muchos cristianos estamos y hacen las cosas que practican los del mundo. No, vamos a una fiestita solamente, vamos a solamente música del mundo. Y uno dice, pero si no, eso no es nada. No es nada si estás en la carne. Pero si quieres agradar a Dios, agrada a Dios de verdad.
No puedes, ayuna, dile, Señor, no puedo. Señor, me atrae todavía mi carne. Todo lo que le dé agrado a tu carne, eso es del mundo. Todo lo que le dé placer. Cuando uno pone excusas diciendo, bueno, pero es una musiquita nomás. Escucha bien qué es lo que te trae esa musiquita. Qué es lo que te intensiva esa musiquita. ¿Qué te lleva? ¿De qué habla? ¿Qué te edifica? Ahora estamos en tiempo que tenemos, dice, aprovechando bien el tiempo, porque son malos. Y el tiempo es corto, aprovechemos bien el tiempo. ¿En qué aprovechamos el tiempo? Yo también lo digo por mí, porque muchas veces una novela, porque muchas veces esto, porque muchas veces... Y nos descuidamos, estamos todo el tiempo siendo atacados por el enemigo y por nuestra propia carne. Más que el enemigo, creo que nuestro peor enemigo es nuestra carne, porque nosotros mismos estamos en una lucha constante y no queremos vencerlo, porque muchas veces decimos, bueno, pero estoy cansada, me merezco estar todo el día tirada y viendo televisión. Pero no te mereces estar de rodillas 2 horas orando a Dios y clamando a Él para que Dios te edifique, para que Dios te levante, para que Dios te dé sabiduría, para que Dios te llene de su gloria, para que Dios te dé palabra. Entonces después le decimos, Señor, úsame. ¿Cómo Dios te va a usar si no estás buscando de Él? Si no estás dedicando y que te da fatiga y te va a dar fatiga porque el enemigo te va a atacar con todo, te va a traer sueño, te va a traer fiaca, te va a traer desánimo, te va a traer todo lo que a ti te va a llevar hacia abajo, hacia no buscar a Dios. Esa es la lucha. Y dice Dios, esforzarse, un poco más de lo que no nos dice, ay, no tengo ganas. Bueno, esforzate, debes esforzarte, debo orar, debo buscar, debo bajar la presencia de Dios, debo hacer que la presencia de Dios baje a mi vida. Yo soy la que hago que la presencia de Dios baje a mi vida. No es mágicamente, vamos a hacer, y la presencia de Dios, nosotros debemos esforzarnos, debemos clamar, debemos gemir a Dios. En espíritu, en verdad. Debemos arrepentirnos de verdad. Cuando tú te arrepientes, no vuelves a hacer lo mismo. Te mantienes en pureza. Y si recaes o salen palabras que no agradan a Dios, te corriges. Por esto es el tiempo que no debemos dejar que el enemigo nos arrebate las almas. No debemos dejar que el enemigo arrebate a nuestros hijos, que arrebate a aquellos que están a nuestro lado. Bendigo tu vida en esta hora. Toma esta palabra, porque esta palabra viene de Dios hacia tu vida. Dios me dijo de hace rato, me decía que hablara, pero yo debía saber qué es lo que Dios quería que yo hablara, porque yo no soy, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y debemos ser manejados por Él. Y cada día debemos ir matando nuestra carne. Tengo lucha, sí, como tú, como todos, porque soy un ser humano. Pero va en mí y en ti que nosotros venzamos cada día más nuestra carne y empecemos a buscar de la presencia de Dios. Bendigo tu vida. Shalom.